con el broche de oro y el tiempo encima, creo que hay mucha presión en este momento. Pero empiezo por agradecerles por la invitación, a abrirnos este espacio para contarles un poquito de muchas cosas, em, sobre todo de muchos aprendizajes que tenemos desde el área de innovación y desde lo que hacemos desde innovación en la Fundación Santa Fe. Em, Hay una cosa que van a ver en la presentación que repetí de una charla que di hace un par de semanas en el simposio de investigación, así que el que haya participado en ese espacio, muérdase un poquito la lengua y deje que su compañero se sorprenda. Y empiezo haciéndoles una confesión. Anoche, cuando estaba revisando la presentación que iba a mostrar, a mostrarles hoy, me di cuenta que no estaba respondiendo al título que le habían puesto a mi presentación o que acordamos ponerle a mi presentación. Así que lo cambié. Y entonces ahora se llama ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero mantengo dos cosas del título y creo que eso es lo que quiero un poco desarrollar en la presentación y es creación de valor y romper paradigmas. Y creo que de eso sí voy a hablarles un poquito y voy a mostrarles un poquito de eventualmente cómo se puede hacer y darles 4 tips. También cambié muchas cosas de las que que había puesto en los slides porque considero que no soy la persona más idónea para contarles esas cosas que había puesto en esos slides. Tenía slides en donde estaba Florence también y pues creo que había otras personas que eventualmente tenían mucho mejor contado el cuento a partir de lo que ustedes incluso pueden ya conocer. Y por eso me remito a las experiencias. Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a empezar mi charla a partir de 2 ejemplos de cosas que ya existen, que se están implementando y que estoy seguro que los toca a ustedes como profesionales de enfermería. Este es un proyecto que actualmente y desde el 2020, Kaiser Permanent ya tiene implementado dentro de su operación y está validado por JCI. Ese proyecto está enfocado en el desarrollo y la automatización de un algoritmo que permite medir el riesgo de deterioro de un paciente hospitalizado. ¿Tiene que ver con ustedes? Tal vez sí, un montón. Automatización y algoritmo. Ustedes en la pantalla están viendo em, una tecnología israelí que ya estamos probando en la Fundación Santa Fe. Y esa tecnología se encarga de tomar los signos vitales básicos a partir de la cámara de un celular, de tu celular y una aplicación. Y vienen otros en desarrollo, un poquito más complejos, pero con el mismo funcionamiento, a partir de un celular, de tu celular. Lo puedes tener en tu casa, no hay que estar en una unidad de cuidados intensivos, no hay que estar en urgencias, no hay que estar en un consultorio médico, lo puedes hacer desde tu casa. Y te da unos indicadores, que yo creo que en la pandemia todos nos relacionamos con esos indicadores, ¿no? Entonces, compramos el cosito en la droguería y no lo ponemos y nos volvimos expertos en mediciones de nuestros signos vitales. ¿Y por qué les muestro estos dos ejemplos? Porque cuando nos acercamos al cuerpo de enfermería a hablar sobre estos ejemplos, adivinen cuál es la pregunta. Después de decir que es una nota, que es muy chévere, que es súper revolucionario, que es súper innovador, adivinen cuál es la pregunta que viene después de todo eso. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Y esta reflexión anoche a las 8 de la noche hizo que cambiara toda mi presentación.
porque tal vez mucho del contenido que ustedes han visto durante estos 2 días está enfocado en lo que eventualmente hay que hacer como enfermeros, pero no sé si se han preguntado es en lo que deberíamos o ustedes deberían hacer como profesionales de la enfermería. Y ahí quiero concentrarme un poquito. Em, Vamos a empezar como dándole contexto un poco a la conversación. Y si bien el título de la presentación tenía la palabra innovación, pues hay que entender un poquito la innovación, cómo funciona y para qué funciona. Este es un marco sobre el cual yo he venido trabajando los últimos 10 años de mi vida. El diseño me ha permitido, yo soy diseñador y no me presenté, o sea, me acabo de caer en cuenta que no me presenté. Yo soy diseñador em, y el diseño me ha permitido aprender muchas cosas de muchos temas, de muchos temas. He tenido la oportunidad de trabajar en muchos sectores, pero independientemente del sector en el que uno trabaje, y ahorita estoy trabajando en el sector salud, hay varias cosas que se mantienen cuando uno aborda o desarrolla retos a partir de innovación. Lo primero es que cuando uno trata de explicar el término innovación, entonces se puede meter una enrollada a la berraca y entonces hay que bajar el lenguaje para que la otra persona pueda entender. Yo no he logrado explicarle a mi mamá qué es lo que hago, por ejemplo. No entiende, no entiende qué es lo que hago. Es muy complejo. Entonces me toca como recurrir a dibujos para poder explicar qué es lo que hago. O qué se hace en innovación. O la innovación, que es lo más importante, cómo genera valor en cualquier ámbito, en cualquier labor y en cualquier escenario. Entonces, la innovación, para mí, y esto es un marco, lo que les digo, que he venido implementando, esto no me lo inventé yo, esto está en la evidencia, no científica, teórica. Eh, Tiene 3 componentes importantes. El primero es la deseabilidad. ¿Qué es la deseabilidad? Básicamente entender cuáles son las necesidades, las motivaciones, las inquietudes, las preguntas que tienen los usuarios o las personas. De eso ustedes saben un montón. Pero la innovación no solamente, digamos que se queda en ese plano del entendimiento de las necesidades de las personas, sino que debería tener en cuenta 2 factores más para poder generar impacto. La viabilidad, y eso tiene mucho que ver con los objetivos y un poco el propósito del que hablaban en la charla anterior, em, del negocio, del área, del equipo de trabajo en el que estoy, los objetivos a los cuales responde y sobre los cuales tiene impacto mi actividad. Ese es un segundo factor. Y un tercer factor es la factibilidad. Es decir, que si yo decido que voy a abordar un proyecto a partir de innovación, necesito saber que tengo los recursos para poder hacerlo. Y los recursos estoy hablando de personas, dinero, tecnología, conocimiento, tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fórmula súper conceptual, en el medio lo que genera es innovación. La innovación es generar una cosa, algo, una experiencia, un servicio, un producto que yo pueda demostrar que tiene valor y que tiene impacto para alguien, que le estoy respondiendo a una necesidad, que estoy generándole valor a un negocio, a un equipo de trabajo, a un indicador y que eventualmente no, perdón, y que tengo la capacidad de demostrarlo a partir de llevar a la realidad eso que me imaginé en un escenario controlado en donde se pueda vender, se pueda usar, alguien pueda darme feedback sobre lo que yo estoy haciendo. Y la innovación además es una herramienta. Es una herramienta así como lo es la excelencia, que lo acabamos de ver en la presentación anterior. Es una herramienta como lo es la calidad. Es una herramienta como lo es, no sé,
Six Sigma o móntense sobre la herramienta que ustedes utilicen todos los días para solucionar problemas. La innovación es una herramienta más dentro de una navaja suiza que ustedes pueden tener a disposición para poder solucionar un problema. Pero ¿qué pasa? Las herramientas regularmente no, siempre funcionan para una cosa específica. Es decir, si ustedes toman un destornillador de pala, con bastante dificultad puede que lo logren, pero desatornillar un tornillo de estrellita va a ser muy complicado. Para eso existen los destornilladores de estrellita. Hay que identificar muy bien los retos, es a lo que voy, para poder seleccionar la herramienta que más encaje para poder solucionarlo. Y la innovación funciona de esa manera. Y funciona muy bien para desatornillar problemas en lo que hoy se denomina como entornos buca. Uy, ya terminé. Se me acaba el tiempo. ¿Alguien está relacionado con este término? ¿Tú? ¿Tú? Listo. Para los que no, los entornos buca son, acabamos de salir de un entorno buca, nos estamos limpiando, nos estamos terminando como de organizar un poquito de un momento buca gigantesco de 2 años y un montón de cambios en la humanidad. Los entornos buca son entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Es un escenario en el cual incluso yo no tengo mucho control de lo que pasa en ese entorno. La innovación funciona como una herramienta para poder solucionar cosas dentro de estos entornos. Entonces los problemas son más complejos. Y los problemas a los cuales nos enfrentamos independientemente de lo que hagamos y de cómo nos ganemos el dinero mes a mes, cada vez están más metidos en estos entornos. Los retos que abordamos todos los días cada vez son más ambiguos, son más complejos, son más volátiles, son, son, más, son más inciertos. Entonces, estoy absolutamente seguro que ustedes pueden resolver esto, ¿no? ¿Cómo prevenir caídas en pacientes hospitalizados? Lo doy por hecho. Estoy absolutamente seguro. Estoy absolutamente seguro que ustedes, cada uno de ustedes, tienen la capacidad de solucionar esto. ¿Cómo? De un montón de maneras. Y lo miden, ¿no? Y además tienen indicadores. Pero ¿qué pasa si yo les pongo este reto, por ejemplo? Tenemos un marco, una herramienta definida para poder generarle acceso a servicios de salud en zonas apartadas a las personas que viven en los pueblos, en las veredas, en la selva, en Colombia. Tal vez no, es un problema mucho más complejo. Y estos son los problemas que seguramente en adelante, labores como las que ustedes desempeñan se van a ver enfrentados. Porque nuevamente, esto, esto es, entre comillas, sencillo de solucionar, pero esto tiene una complejidad adicional. Y para solucionar este tipo de problemas, pues se requieren otro tipo de herramientas. Y ahí es donde la innovación es importante. Este dato me preocupó y lo vi hace 2 días en una conferencia de Singularity University. Y es que los 100 primeros años del siglo XXI, que ya llevamos 22, serán equivalentes a los últimos 20.000 años de progreso de la humanidad. O sea, vamos en pura. Y a mí me da miedito, por lo menos. Me da miedito porque es que no tenemos la capacidad de responder a la velocidad en el que el mundo va. Y eso también tiene implicaciones en lo que ustedes hacen todos los días. Entonces hay que concientizarnos un poco en el terreno en el que nos estamos moviendo y en las temporalidades en las que nos estamos moviendo. Porque nuevamente, estas temporalidades y estos nuevos contextos hacen que tengamos herramientas diferentes para poder solucionar lo que el día a día nos traiga. Entonces,
Transfiriendo ese marco de trabajo que les compartí hace un par de momentos, lo bajamos a la fundación. Y entonces en la fundación lo transformamos un poquito, pero corresponde a las mismas cosas. Entonces tenemos en cuenta las tendencias tecnológicas comportamentales de mercado. Yo hago parte de la gerencia de estrategia y lo que hacemos en la gerencia de estrategia es solucionar los problemas, los chicharrones, que otra área no puede. Entonces, todo lo que tenga una incertidumbre altísima va para la gerencia de estrategia. Y gran parte de esas cosas se asumen desde innovación, porque son retos como el cual les acabo de mostrar. Son retos gigantescos que hay que ver cómo nos lo comemos a pedacitos y vamos aplicando otro tipo de herramientas, abordajes y demás para poder solucionarlos. Tenemos en cuenta, obviamente, las necesidades de nuestros usuarios. Somos una organización centrada en el paciente y eso se vive en cada proceso que desarrollamos. Nosotros no somos ajenos a eso. Incluso hace parte de nuestra filosofía de trabajo. Siempre empezamos cualquier proyecto hablando con personas. Esa es una de los aprendizajes que en estos casi 10 años de experiencia laboral tengo. Y el diseño me ha permitido hablar con un montón de personas en diferentes países, ciudades y momentos y demás. Las personas siempre quieren ser escuchadas, siempre tienen algo que contar. Y en esa conversación surgen un montón de oportunidades para generar innovación, para generar nuevos productos, para generar nuevos servicios, para realmente solucionarle de fondo una necesidad dada. Y por último, obviamente, respondemos a unos indicadores y a unas estrategias de negocio. Entonces, ejercicios rápidos para, eh, de- pues para después irnos a almorzar y un poquito más tranquilos. Vamos a empezar desde las tendencias. Este es un ejercicio que hace una consultora de innovación, se llama Board of Innovation, se llama Future Scan. Tiene, no importa, no traten de ver el círculo porque no es lo importante. Es una herramienta que ellos diseñaron para que equipos como nosotros podamos hacer ejercicios de ideación focalizada. Entonces uno puede escoger, hay tendencias de todos los sectores, incluidos de salud, que es el zoom que les hago. Pero hay tendencias del sector de la construcción, de la movilidad, del entretenimiento, en fin. Y lo que hace uno con este círculo grandote es un juego. Entonces yo selecciono una tendencia de un sector y una tendencia de otro sector y hago algo con eso. Solamente me quiero parar en las de salud para que ustedes puedan tener una visión de cuáles son esos ejercicios de futuro. Entonces, hay tendencias, por ejemplo, que nos hablan de desarrollar píldoras para generar orgasmos. O, no sé, tener la posibilidad de hacer pausa de mi envejecimiento por 2 o 5 años. Entonces, yo no quiero envejecer los próximos 2 años. O hay tendencias, por ejemplo, que nos hablan que podemos resetear nuestro cerebro o que la información, nuestra información clínica ya no van a estar en los sistemas de los hospitales, sino va a estar en nuestro cuerpo. Y además es chévere este ejercicio porque le ponen una temporalidad, entonces los colores corresponden a lo que más cerca esté. Hay una temporalidad entre el 2025 y el 2045 y 2045 y 2059 y 2060 en adelante, en donde en algún momento esas tendencias se van a considerar absolutamente normales. ¿Y por qué me gusta este ejercicio? Porque la primera tendencia que muestra, perdón, la última tendencia que muestra el círculo es que los hombres podemos estar embarazados. ¿No, Sandra? Ok, entonces les hago la pregunta. ¿Los hombres podemos estar embarazados? ¿Alguien?
Opiniones encontradas. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, incluso Hollywood ya lo hizo, o sea, ¿no? Y si se acuerdan, este personaje incluso era un científico y desarrolló una forma para poder él estar embarazado. Pero muy en concordancia con algunas de las, y gracias por los aportes, los hombres sí podemos estar embarazados. Y Thomas Betty fue la primera persona transgénero que eh, pues, se consideró como un hombre embarazado. ¿A qué voy con esto? Las tendencias las creamos y las asumimos en función de nuestros objetivos, de lo que queramos desarrollar. ¿Mm? Pues claro, cuando uno lee la tendencia es que los hombres pueden estar embarazados, pues uno dice, pues ¿cómo rayos los hombres van a estar embarazados? Pues sí, sí puede ser que los hombres estemos embarazados. El mundo ya no es como probablemente lo entendemos. Y creo que es un ejercicio constante que la innovación nos permite hacer. Y es cuestionar absolutamente todo. Y es una invitación que les hago. Cuestionen absolutamente todo. Pregúntense por qué, para qué esto, para dónde va, quién dijo que había que hacer esto, cómo esto, a qué responde. eh, y sobre todo es hacerse otra pregunta adicional y es ¿por qué no? Cuando tengo certeza de por qué sí, pues preguntemos por qué no. O sea, ¿por qué no se puede hacer de otra manera, por ejemplo? ¿Por qué los hombres no podemos estar embarazados? ¿Por qué no? Pero ya vimos que sí podemos estar embarazados. Cuando uno responde el por qué no, después ve cómo lo viabiliza. Pero ahí se genera la innovación. Entonces, para responder la pregunta sobre la cual monté mi presentación, entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Son 4 cosas que seguramente no son lo más trascendental del mundo, pero son cosas que saliendo a las 12:50 más o menos, o a la 1, pueden empezar a aplicar, o el lunes si quieren, como para tener el fin de semana más con la cabeza más tranquila. Pero abstraerse del presente para empezar a construir el futuro es una oportunidad que ustedes tienen en el Transmilenio, mientras están atendiendo a sus hijos, mientras están atendiendo a un paciente, pero es darse un espacio para pensar en el futuro. Y créanme que incluso yo, trabajando en esto desde hace tanto tiempo, eh, no es fácil. No es fácil pensar en el futuro, no es fácil darle una forma al futuro, pero hay metodologías y hay formas de hacerlo. Y hay personas incluso que se dedican a crear futuros. Y no es leer el chocolate, no es echar cartas y a ver qué pasa, no es el horóscopo, no. Es un ejercicio que suena simple, pero es muy complejo y es analizar información. Cuando uno toma las tendencias, empieza a cruzarlas con comportamientos sociales, con el comportamiento de la bolsa, por ejemplo, eh, con entender hacia dónde socialmente va la humanidad. Y entonces en innovación tenemos un dicho, es uno puntos. Empiezo a unir puntos. Y cuando yo uno los puntos, cuando cierro esa unidad de puntos, tal vez ese escenario futuro que yo decidí construir tiene una forma. Entonces es mucho más fácil pensarse el futuro si metodológicamente uno tiene información y la va juntando para poder pensarse qué va a pasar más allá. Entonces, lo primero que ustedes pueden hacer en adelante es future thinking, abstraerse del presente para poder construir el futuro. Construyan su futuro, construyan el futuro de lo que quieran. Infórmense de eventualmente ese futuro que puede tener y construyan. Desen la oportunidad.
Este es el ejercicio que les cuento que hice en el simposio de investigación. Vamos a darle cara a una persona, a un paciente. Pongámosle cara a este paciente. Entonces, este paciente es un hombre británico, ¿m? Nacido en 1948. Vive o ha vivido en un castillo. Se ha casado 2 veces. Y es rico y famoso. Pónganle cara a ese paciente. Carlos. Bien, muy bien. Pero ¿qué pasa si yo les muestro a Ozzy Osbourne? ¿Saben quién es Ozzy Osbourne? Me encanta que sepan quién es Ozzy Osbourne. Tenemos un tema de conversación en común. Resulta que esas dos personas demográficamente responden a las mismas variables. Son hombres británicos nacidos en 1948, viven o ha vivido en un castillo, se han casado 2 veces y son ricos y famosos. Hasta hace 2 meses que se murió la reina, Ozzy Osbourne era conocido como con un rango más que Carlos, porque Carlos no era rey, cambió, sí, sí es el rey de las tinieblas. Tenía un mejor reconocimiento. Pero ¿a qué voy con esto? Y creo que el Rosa, la paciente, la abuelita de Robert, ejemplifica muy bien lo que les quiero decir. Y si ustedes recuerdan la diapositiva que presentó Robert para presentar a su abuelita, la presentó desde esta información. Pero lo determinante del caso de Rosa no fue esa información, no era que tenía 20 bisnietos y no sé cuántos nietos, fue ella y su individualidad lo que hizo que se diferenciara al, al final de la historia. Entonces, los intereses que tenemos como personas, nuestros comportamientos y desafortunadamente las enfermedades nos hacen iguales, pero nos diferencia el cómo queremos ser atendidos. Y aquí hay una segunda invitación y es hacer más etnógrafos que estadistas. Y eso es una cosa que también he aprendido del diseño. Los números regularmente, en los números no está toda la respuesta. Los números nos validan cosas, pero es mucho más valiosa la información que como persona puedo compartir con otra persona. Y por ejemplo, ¿quién está llenando el álbum del mundial? ¿O quién lo llenó? ¿Y fueron a cambiar monas? ¿A dónde fueron a cambiar monas? En Pablo VI, por ejemplo, es un hub de cambiar monas. Cuando uno hace el ejercicio de llenar el álbum del mundial, es un ejercicio etnográfico el berraco. Porque cuando uno va a Pablo VI a cambiar monas, yo puedo cambiar monas con un niño de 9 años o puedo cambiar monas con una persona de 75 años. Y en ese momento lo que nos une es encontrar la lámina que me hace falta. Ni cuántos años tenemos, ni si somos casados, ni si somos estrato 3 o 6. Nos une un interés y ahí también hay oportunidad de generar innovación. Y por eso es tan importante conocer las necesidades, comportamientos, motivaciones de las personas. Pues lo segundo que les sugiero que pueden hacer es responder a los retos desde un enfoque humanista. Hay que capacitarse o entrenarse en abordajes sociológicos y antropológicos de su labor. Ustedes lo hacen y lo hacen muy bien. Y creo que tienen muchas más herramientas que otras profesiones para poder hacer este tipo de abordajes.
pero hay particularidades en la teoría y en la metodología y en la práctica, por lo menos de estas dos humanidades, que eventualmente les pueden sumar a su día a día. Esta gráfica, que además es súper pixelada, y perdón, pero nada, lo importante en sí no es la gráfica. Se los recomiendo, un portal que se llama Medical Futurist y ellos regularmente están haciendo publicaciones de muchas cosas. El año pasado publicaron una gráfica que básicamente pinta todas las tecnologías que hoy están asociadas al ámbito médico y que se están desarrollando, pero les ponen un par de variables que es lo relevante un poco de la gráfica. Y es lo que se espera de la tecnología, y por eso está como el eje X, como la expectativa. Eh, y como no habla de temporalidades en número de años, pero básicamente sí lo que se espera y cuándo se espera que eso esté implementado. Pero además tiene una tercera variable y es desde el criterio de ellos lo que eventualmente sí puede estar desarrollándose y lo que sí eventualmente puede estar eh, implementándose. Y pues los colores les muestran. Entonces ahí están temas como bioimpresión 3D, impresión 3D de medicinas, que eso está haciendo ahorita súper fuerte, atención en casa, el desarrollo y uso de dispositivos, en fin, chatbots, que ya es como una cosa muy eh, normal. Tal vez los chatbots aparecieron en esa bola que vimos en algún momento y alguien dijo, pero ¿cómo va a haber chatbots? Pues ahora hay chatbots. Puede ser que los hombres podemos estar embarazados en unos años. Eh, Consúltenlo, consulten es una muy buena referencia. Creo que hacen buenos ejercicios de contar historias muy fáciles, de bajar esta información a infografías en donde nos permita tener conversaciones interesantes, por ejemplo, del desarrollo de tecnologías a nivel médico. Pero lo que quiero llegar con esto es que independientemente de la cantidad de tecnologías que se estén desarrollando, de la sofisticación de esas tecnologías, las tecnologías están para ayudarnos a hacer lo que eventualmente no deberíamos estar haciendo. Y en un ámbito laboral como en el suyo, la automatización de cosas, las actividades repetitivas, las mediciones de cosas, pues la tecnología debería estar respondiendo a eso para que ustedes puedan implementar su tiempo en lo que realmente deberían estar haciendo y es estar con el paciente, cuidar al paciente, atender al paciente. Pero las tecnologías están ahí para ayudarnos. Les dejo esta reflexión y es que hace que su labor sea indispensable, porque la tecnología no lo es, definitivamente no lo es. Y por allá al principio, cuando les mostré lo de los signos vitales, pues es como nos van a reemplazar. No, estoy seguro que no. La tecnología no lo va a hacer, por lo menos. La tecnología, al igual que la innovación, es una herramienta. Piénsense esto, que hace que que su labor sea indispensable. Y sobre eso, construyan su futuro. Esta puede ser una variable que ustedes pueden utilizar para construir su futuro. Identifiquen qué los hace indispensables y tomen decisiones en función de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Upskilling y reskilling. ¿Alguien está relacionado con estos dos términos? ¿No? Upskilling es básicamente capacitarme en algo que ya sé hacer, pero con mayor profundidad y con mejores estándares o con una metodología diferente, pero es algo que ya sé. Y reskilling es aprender cosas nuevas. Y yo creo que es una responsabilidad de ustedes, de sus líderes y de su labor aprender cosas nuevas. Preocuparse y tener interés por aprender cosas nuevas o decirle a sus jefes que quieren aprender cosas nuevas. ¿Mm? Pues porque planes de cuidado, o sea, chévere, chévere que sepamos hacer mejores planes de cuidado. Pero creo yo, considero yo, que es mucho más chévere si uno se puede capacitar en tecnología, por ejemplo.
y no para el uso de la tecnología, no para adaptarnos a la tecnología, sino para crear la tecnología. Y ustedes tienen una capacidad infinita para poder crear tecnología. Escojan una de las tantísimas que hay y profundicen el conocimiento en esa tecnología. Y les aseguro que las conversaciones que tienen con sus equipos de trabajo, con sus líderes, con las organizaciones en las que trabajen o estén trabajando o vayan a trabajar, van a cambiar. Porque resulta que la innovación y la tecnología, al igual que la enfermería, son lenguajes universales. Por lo tanto, nos permite tener conversaciones fluidas y en el mismo nivel, independientemente del rango que desempeñemos en una organización. Si yo conozco de tecnología, puedo entablar una conversación con cualquier persona. Hagan el intento por puro, eh, sí, pues por intentarlo, léanse un par de papers sobre una tecnología, apropien conceptos y establezcan una conversación y se van a dar cuenta la reacción de la otra persona. Hay que capacitarse en tecnología. Sí o sí, en el momento en el que estamos como humanidad, hay que capacitarse en tecnología. Nuevamente, y soy insistente en eso, no para usarla, no para aprender a usarla, sino para crearla, para desarrollarla, para decir, es que yo me imagino esto así, 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 y sé contratar un equipo de trabajo para que lo haga. Pero sé qué es, cómo va a funcionar y sé qué es lo que necesita. Estas, para las personas que no lo conocen, son las 3 líneas estratégicas de innovación sobre las cuales nosotros desarrollamos proyectos. Trascender límites físicos básicamente es ampliar la capacidad que tiene la Fundación Santa Fe más allá del edificio que tiene la 116 con novena. Entonces lo que queremos es estar presentes en la casa, en el barrio, en la otra ciudad, en la vereda, pero que la fundación pueda tener presencia ahí sin necesidad que los pacientes vengan. No queremos que vengan, no porque no los queramos, los amamos, pero podemos atenderlos desde otros escenarios. Transformar datos en salud personalizada y predictiva. Por eso es importante capacitarse en tecnología. Hay que saber que todos los datos, la información que, con la cual trabajamos todos los días de nuestros pacientes es una fuente de innovación y hay que saber cómo le podemos sacar provecho a esas fuentes de información. Y por último, el conocimiento como oportunidad de mercado, en donde desarrollamos cosas más tangibles, en donde desarrollamos y le damos vida a ideas y conceptos que alguien nos levanta la mano y nos dice, oiga, tengo la idea de hacer esto, esto, esto y esto, ayúdeme. ¿Y por qué les comparto esto? Pues porque la innovación ya está pasando, ya lo estamos haciendo, ya estamos implementando este tipo de cosas. Catherine aquí ya hizo parte de, de esa creación de cosas y de innovación. Y aprovecho para agradecerle a Sandra y permitirnos trabajar con su equipo. Hemos aprendido un montón de las enfermeras y creo que cada vez son más valiosas tenerlas dentro de nuestros equipos. En las fotos que ustedes ven ahí, menos en 2, hay una enfermera participando en los proyectos que ya estamos desarrollando. Ya sea como, no sé, proyectos de cómo vamos a implementar impresión 3D en la fundación. Ahí hay una enfermera trabajando. Y ese proyecto además no sería lo mismo, perdón, 2 enfermeras trabajando. Y ese proyecto no sería lo mismo sin esas enfermeras en ese equipo de trabajo. Y si ustedes se dan cuenta, ese proyecto no requiere atención de pacientes, no requiere medir si el paciente se está infectando o si se me va a caer. Y a lo que voy es, la innovación permite que las capacidades de cada uno de los miembros de los equipos florezca, porque estamos al mismo nivel, son equipos multidisciplinarios y el aporte que hace enfermería en esos escenarios es bien importante. Yo los considero en este momento como colegas y es que creo que el personal de enfermería
usa el diseño instintivamente todos los días y con gran ingenio. Y otra vez está Florence como ejemplo en 1800 no sé qué. eh, y están las personas que además fueron, seguramente ustedes fueron parte de esas personas, que durante la pandemia se las rebuscaron para poder atender lo que había que atender. ¿Cómo? Pues como fuera. Estamos desarrollando un proyecto para poder identificar una forma de, lo voy a llevar a la mínima expresión, tratar el prurito de pacientes gran quemados. Y entonces en las referenciaciones que hacíamos en una institución bien reconocida en el tema, nos dábamos cuenta que las enfermeras y los fisioterapeutas tenían métodos tecnológicos. Y cuando hablo de tecnología no es el bit, no es el código, son tubos de PVC y vendas. Esa es la tecnología. Pero hacían lo que necesitaban hacer de una forma tan efectiva que es sorprendente. Eso es diseño, eso es innovación, eso es recursividad. Eso es solucionarle un problema a una persona que necesita que le solucionen una cosa. ¿Cómo? No importa, después vemos cómo. Y estamos todos los días pensando en nuevas formas de solucionarle los problemas a nuestros pacientes. Ustedes son unos duros y unas duras en eso. Ustedes son mis colegas. Somos diseñadores todos. Aquí lo que vamos a hacer es que traten de participar en proyectos en donde les implique trabajar multidisciplinariamente. Dejen de trabajar con otros enfermeros. Trabajen con otras personas, trabajen con el señor de contabilidad, trabajen con calidad, trabajen con el de la farmacia, trabajen con gente diferente, porque estoy seguro que van a aprender un montón, pero de lo que más estoy seguro es que las otras personas van a aprender un montón de ustedes. Entonces, tómense el trabajo de encontrar escenarios en donde se salgan de su zona de confort, en donde se salgan de su día a día, en donde hagan cosas diferentes a las que regularmente hacen en el día a día. Learning by doing, absolutamente convencido de, además de conformar equipos multidisciplinarios, hacer cosas que les enseñen. Y aquí hay una cosa importante que la innovación nos permite, errar. ¿Qué tan permitido tienen ustedes errar en su día a día? Cero, creo. La innovación nos permite hacer eso, errar y aprender para que en la próxima iteración lo podamos hacer mejor. Cierro con una frase, yo no sé si conocen a Margaret Mead, ella es fue una antropóloga bastante controversial, pero que tiene una posición chévere frente a alguna vez en algún evento una estudiante le dijo que era lo que ella consideraba como el rasgo más determinante de lo que conocemos como civilización. Y el ejemplo que ella puso me parece bien interesante y bien pues como al lugar de lo que hacemos todos los días. Y ella decía que en algún momento antropológicamente hubo un descubrimiento de un fémur curado.